Las 10 contradicciones de Pablo José Hernández en primera pregunta. La contradicción número 1. La atlaque del PPD sin nombre. Esto es lo más descarado. Es un doble descaro. Esta es la más grande y Lenin la captó perfectamente. Pablo José dice que hay populares del atlaque. Y en términos generales, yo dije que en la claque hay gente de todos los partidos. Y hay populares. Y hay populares. ¿Y quiénes son? Pues yo no te voy a decir porque yo no les voy a dar pauta. Pero cuando Lenin le pregunta quiénes son los populares del atlaque. Pero citando a Luis Muñoz Rivera en el editorial Los Apóstotas, que ahí es que surge el concepto, pues todo el mundo los conoce. Pero ahí ¿quiénes están. son? ¿Los podría nombrar? No los voy a nombrar porque no les voy a dar pauta. Los compara con los apóstatas del editorial de Luis Muñoz Rivera, donde sí se nombraban, que Luis Muñoz Rivera tenía los pantalones y los nombraba. La contradicción, en la misma entrevista, nombra sin problema a los del PNP, les da pauta a los del PNP sin problema. ¿Por qué les da pauta a los del atlaque del PNP, pero no a los del atlaque del PPD? Porque nombrar a los del PNP les beneficia electoralmente y nombrar a los del PPD lo perjudica internamente. Eso no es yo no les doy pauta. Eso es proteger a los suyos mientras atacas a los ajenos. Eso se llama doble discurso, doble vara. Contradicción número 2. El 99% quiere cambiar, pero el atlaque es el tema central de mi plataforma. Pablo José dijo textualmente. Estamos divididos entre el 99% que quiere cambiar las cosas dentro del partido y un 1% que no. ¿Cómo cuánta gente? Pero su discurso en Calley, en Barranquita, en cada aparición mediática tiene un solo tema central: la atlaque. En el Nuevo Día se reportó que el teatro de Calley estaba lleno a capacidad de 1.450 personas y que Pablo José apenas habló de Lela, su única propuesta de estatus que tiene. La contradicción: si el atlaque del PPD es solo el 1%, y además él dijo, no te diría que son tan influyentes como piensan, ¿por qué entonces, Pablo José, tú le dedicas el 99% de tus discursos a combatirlo? Un candidato que le dedica toda su energía al 1% influente de su propio partido tiene dos opciones. O el problema es más grande de lo que admites, o estás usando el concepto para otra cosa. ¿Para qué? Para atacar al PNP con un término que suena bipartidista, pero que en la práctica es unilateral. Contradicción 3. Yo no tengo atlaque, pero sí tiene personas en su grupo de trabajo. Lenin le pregunta directamente. ¿Usted tiene claque? Yo tengo un grupo de trabajo, pero yo no tengo una claque con un secretario de la gobernación. Yo no tengo un secretario de la gobernación que fue cabildero y que está haciendo investigación. Hasta aquí bien. Lenin le menciona en la entrevista póster con 10 personas que serían la atlaque de Pablito, y Pablo José empieza a responderles uno por uno. Jaime Perello, ¿este es su claque? Yo vi los posters, creo que son como 10 personas. ¿Quién más está? Yo no te voy a poner a decirte, esa persona está en mi grupo de trabajo. Ese es su papá, obviamente, de su claque. Hay algunos que son más cercanos a mí que otros. Anabel Torres Corbett, ¿de su claque? Hay algunos que yo ni sabía que eran populares. La contradicción: negó tener claque. Luego admitió que algunos de los nombrados como su claque sí están. Algunos puede ser que estén en su grupo de trabajo. La diferencia entre tlaque y el grupo de trabajo resulta ser el nombre que tú mismo le pones. La contradicción 4. Guillermo San Antonio Hacha, amigo mío o parte de la tlaque contraria. Esta es la contradicción más lógicamente imposible de la entrevista. Pablo José dice que... de hecho, uno de los que salió ahí, Guillermo San Antonio, que en algún momento fue portavoz suyo. Y amigo mío. Y amigo suyo. Pero esta mañana lo escuché en radio. No sé si tú lo escuchó. No, no lo escuché hoy. Y lo escuché hablando con Luis Pavón Roca en el contexto este de las claques. Y dijo, Pablo José tiene que sacudirse. En el contexto de que usted tiene gente a su lado que tienen la conducta de esas claques.
pero yo tengo una relación súper buena con Guillermo, que él se sentiría en total confianza de decirme a mí si yo tengo gente cerca que no debo tener cerca, y yo lo tomaré con mucha seriedad, porque si algo yo he querido demostrar en el tiempo que he estado en la política y liderando el Partido Popular es que queremos hacer las cosas diferentes. La contradicción. No puedes estar en la atlaque de tu adversario político y ser simultáneamente el consejero de confianza del líder de la oposición. Si San Antonio es parte del atlaque de los populares, ¿por qué te tomarías el tiempo con mucha seriedad su consejo sobre quién debe estar cerca de ti? ¿O San Antonio Hacha es de la parte del atlaque corrupta o es tu consejero de confianza? Las dos cosas no se sostienen. Pablo José propone eliminar donativos anónimos en efectivo y de contratistas del gobierno. Hasta ahí bien. Pero entonces Lenin lo presiona y Pablo José dice... Y lo compra las taquillas. Y lo reparte. Y lo reparte y compra las taquillas. Y lo reparte, que lo han hecho PNP y populares. Y que yo dije en el discurso, pudieran volver a pasar esa... la tiendita popular. Los han hecho PNP y popular con las taquillas. La contradicción está admitiendo que el PP de su propio partido también ha utilizado efectivo para comprar taquillas de campaña. La misma práctica que ahora propone eliminar. No eres la solución a un problema ajeno. Eres la solución a un problema que tú mismo reconoces que tu partido creó. La contradicción 7. Los empresarios donan por convicción. Bueno, hay de ambos. Lenin le hace la pregunta más incómoda de toda la entrevista. Que el empresario que le dona a usted, le dona no esperando nada a cambio. O sea, el empresario que le dona a usted, le dona porque a usted le gusta y quiere lo mejor para Puerto Rico. Y Pablo José respondió con un idealismo. Yo creo que hay de ambos. Y luego, cuando yo detecto algo que no me gusta, dejo de hablar con ese donante. La contradicción triple. Primero dice que donan por convicción. Luego admite que algunos esperan algo a cambio y su mecanismo de control es que cuando detecta al malo, deja de hablarle. Pero, ¿qué pasó entre cuando recibió el donativo y cuando detectó el problema? ¿Hubo favores o contratos en ese periodo? Eso es un mecanismo de desvinculación tardía. La contradicción 8 es el pueblo contra el atlaque sin decirle al pueblo quién es el atlaque. Su grito de guerra en Calley fue el pueblo contra el atlaque, el pueblo contra el atlaque, el pueblo contra el atlaque. En Barranquitas dijo, no basta con que sepamos quiénes son y que montemos la resistencia. Y en la entrevista citó a Muñoz Marín en Los Apóstatas, donde el líder popular del siglo XIX sí nombró públicamente a los traidores de su partido. La contradicción cita un editorial famoso precisamente por nombrar a los culpables. Usa ese editorial para justificar su concepto del atlaque, pero él mismo no nombra a nadie de su partido. Muñoz Rivera nombró a los apóstatas. Pablo José no les quiere dar pauta. ¿Cómo entonces va el pueblo a luchar contra un atlaque que su líder se niega a identificar? La contradicción 9, el referéndum revocatorio y el verano del 19. La trampa que él mismo se puso. Pablo José propone un referéndum revocatorio para la gobernación, citando el verano del 19 como la razón. Sale de la experiencia del verano del 19. Yo creo que es más saludable para un pueblo que quiera sacar un gobernador en una situación extraordinaria, hacerlo mediante el voto y no mediante protesta. Sus condiciones propuestas, 20-25% de firmas en 6 meses, solo disponible en el año 2 o 3 del término. Y la contradicción matemática aquí es que el verano del 19 explotó en julio del 2019, el tercer año de Rosselló. Rosselló renunció en 13 días de presión. Con el mecanismo de Pablo José habrían necesitado reunir el 20-25% de los votantes de Puerto Rico en 6 meses. Eso es aproximadamente 200,000, 250,000 firmas verificadas. El proceso habría tomado meses, comités de verificación, disputas legales, Rosselló habría aguantado. Además, él mismo dice que quiere que sea un remedio extraordinario y bien difícil de lograr. O sea, diseñó una herramienta para sacar gobernadores que hace casi imposible sacar gobernadores. Y lo justifica con el ejemplo de un gobernador que fue sacado sin esa herramienta en 13 días. Contradicción 10. Yo no quisiera ver que caigamos en este ciclo. Mientras cae en ese ciclo, Pablo José se queja y dice,
Yo no quisiera ver que caigamos en este ciclo de criticar a la oposición por no fiscalizar cuando fiscaliza. La critican por no hacer propuestas. Cuando proponen las critican porque las propuestas no son suficientes. Porque nunca vamos a tener un debate saludable. La contradicción perfecta, el mismo Pablo José que se queja de ese ciclo, criticó al PNP por no fiscalizar a Domenech. Presión para que Diego lo sacara. Criticó al PNP por no hacer propuestas anticorrupción. Y cuando Lenin cuestionó si sus propias propuestas son suficientes, respondió exactamente como lo haría alguien en ese ciclo, defendiéndolas en términos generales sin aceptar las críticas específicas. Es el político que describe el problema de que él mismo es parte. El patrón que conecta todas estas contradicciones es que no son errores. Son la estructura de una estrategia política muy específica. Pablo José necesita parecer anticorrupción sin alienar a sus propios operadores políticos. Necesita atacar al PNP sin limpiar completamente el PPD. Y necesita propuestas que suenan reformistas sin comprometerse a medidas que lo limiten si llega al poder. La tlaque es el concepto perfecto para eso. Vago lo suficiente para incluir a todos. Específico lo suficiente para atacar a los que le conviene y sin nombres propios de los suyos para no pagar el costo interno. Lenín López lo vio. Tú también lo viste. Y ahora Puerto Rico lo sabe.